Buenas país, ¿qué tal? ¿Y este sí o este no? Este no. ¿Cómo que nos vamos a sentar? Ustedes son acá. Yo me siento con Magali y Leti. Ella es mesa. Yo soy mesa. O sea, yo. Sí, ustedes tres son arriba y nosotras tres somos normal. Vos. Señor, te envía a ti. ¿Esto qué soy? Sí. No sé si canta. Santa, no. ¿Qué le pasa entonces? ¿Qué? Espérame, lo que porque. Ay. ¿Alguien te puede hacer esto? Sácate tu campera. Tu camperota. Eso todo lo mantiene. No sé quién puede hacer de. Es verdad. Vamos a cantar. Ave María Purísima, le pedimos a los hermanos que guarden, pongan en silencio sus celulares, bajemos ya el volumen de la voz, para dar inicio a nuestra celebración. Sí, acá. Allá está.
Ave María Purísima. En esta Santa Misa estaremos rezando en acción de gracias a San Miguel Arcángel, a la María Rosa Mística, a la Virgen de Cacupé, al Divino Niño Jesús. Agradecimiento y peticiones por el trabajo de Santiago, por la graduación de Matías, por el trabajo de Irene, Cristina, Leticia Mabel y por la automecánica Leite. Cumpleaños, Ángel Marcelino y Héctor Francisco. Aniversario de boda, 43 años de boda de Julio y Eusebia, 45 años de boda y Nicolasa. Por la familia Cardoso Villalba, Ojeda Ramírez, Ortiz Sugasti, Ortiz Benítez, García Recalde, Lugo Torale, Benítez Lugo, Romero García, Sosa Pamor, Corbalán Yaquet, Mendoza Fretes, Zorrilla Verón, González Jiménez, Jiménez González. Por la salud física y espiritual de Fernando, Rodrigo, Herminia, Daniel, Silvia, Luis Esteban, Norma, Narcisa, Lidia, Sonia, María Sergia, María Pelagia, Franco Gabriel, Paz Valentina, Carlos Alejo, Eva Janet, Ángel Iam, Constantino, Teodora, Mario Augusto, Rosana, Raquel, Jorge Augusto, Ramón, Julián, Pedro, Heriberto, Alfredo Ramón. Por nuestros hermanos difuntos, Angelito Andrés, Alfredo, Guido Leoncio, Albina, Fidel, Esteban, Antonia, Silveria, Francisco Mercedes, Manuel, Casilda, Luis, Victoria, Visitación, Héctor, María, Basilia, Emeteria, Manuel, Gervasio, Nidia Petrona, Víctor Hugo, Saturnino, Sonia del Carmen, Enrique Alberto, Herminio, Lucio Agustín, Félix, Blas Gilberto, Isabel, Ramona, Ramón, Maximiliano, María Elena, Maura, Heriberto, María Elena, María Estela, Petrona, Ramona, Bonifacia, Cristina, Celsa, María Cela, Digna Mauricia, Miguel Ángel, Federico, Lucila, Andrés, Carlos, Julián, Justa, Juan Bautista, Juan Pablo, Ángel, Antonio, Ángel Luis, Vicenta, Miguel, Eusebia, Cantalicio, Candelaria y Pelagia. Solemnidad de la Santísima Trinidad, al Padre por el Hijo y en el Espíritu. Hermanos, como una sola familia nos reunimos para celebrar la Eucaristía y alabar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la solemnidad de la Santísima Trinidad nos acercamos con fe al misterio que sostiene y anima nuestra vida cristiana. Al elevar nuestra oración al Padre, por mediación del Hijo y en la unidad del Espíritu, contemplemos la comunión perfecta de amor y de vida de las tres personas. También celebramos hoy la presencia de la cruz peregrina entre nosotros. Con alegría recibimos a los ministros del altar y al quien presidirá al Padre Víctor Luis Cabaña, fundador del primer canal católico del Paraguay. Nos ponemos de pie, cantamos. Porque es un amor especial, un amor de predilección, su mirada es tan paternal, tan gozosa al verlos crecer, siento como quiere abrazar el alma de cada uno, ya como quiera cada joven alcanzar. Creemos en
muy a gusto se siente allí, yo estoy también por ahí. A ese encuentro me asomo feliz, Cristo y los jóvenes son mi lugar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Ese amor está en el peor y más turbio mundo interior, busca y siempre sabe encontrar fondos de inocencia y de luz, territorio virgen quizás, que semilla buena espera aún y el sudor amigo de algún sembrador. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgencita de Cacupé! ¡Viva! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva! ¡Y viva la cruz peregrina! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces a este día en que los jóvenes nos convocan aquí en nuestra parroquia San Miguel Arcángel y estamos en nuestra capilla de Cacupemí. Siempre nos presentamos porque como estamos transmitiendo en vivo y en directo ñande Yarañe, entonces yo voy a presentar primero nuestra Eucaristía, que es lo que estamos celebrando. Entonces, ¿quién es la representante? ¿Sos vos, verdad? ¿O quién? Vení, así me explicás un poco, fuerza. Entonces aquí en cámara nos vas a decir, aquí ponete en el micrófono, da un poco, subite un poquitito más para que la cámara te agarre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos aquí presente? Muy buenas noches para todos. Somos jóvenes de la Pastoral de Juventud Arquidiocesana. Mi nombre es Lisi, coordinadora de la Pastoral de Juventud. Y bueno, en este año, en el 2026, tenemos una visita muy especial que es la Cruz Peregrina de los Jóvenes, que inició en el 2006 en un curso de animadores en donde los jóvenes querían tener una cruz. Entonces, los obispos del Paraguay le dijeron a los jóvenes que ellos mismos les iban a dar una cruz que peregrine en cada diócesis. Y desde el 2006, entonces esta cruz está visitando todas las diócesis del Paraguay y podemos ver su recorrido en las placas en cuando puedan, si se pueden acercar a mirar, ¿verdad? Recibimos este año la Cruz Peregrina después de 18 años, entonces esto es algo histórico para nosotros y ya desde que la recibimos fue visitando las distintas parroquias de la arquidiócesis y fue pasando cada mes en cada decanato, ¿verdad? En este mes de mayo lo recibieron los jóvenes del decanato 8, de la cual la capilla y la parroquia San Miguel son parte, entonces el día de hoy le están despidiendo. Y ya mañana va a estar en manos de los jóvenes del decanato 9, que es la zona de Luque y Aregua. Entonces, pedimos que recen por nuestra misión para que la cruz también pueda obrar grandes cosas en nuestras vidas y podamos ser una iglesia realmente que camina unida. Amén. Amén. Fuerte aplauso entonces para los jóvenes que así nos vuelven a recordar algo de las cosas más importantes que nosotros tenemos en nuestro caminar de la vida cristiana. Estamos ya nosotros en el tiempo ordinario, ciertamente. El domingo pasado concluimos nuestro tiempo pascual de resurrección, pero esa resurrección, para poder conquistarlo, tuvimos que pasar ¿por dónde? Por la cruz. Por la cruz. La cruz. El que quiera seguirme, después, ¿cómo sigue? Que tome su cruz cada día y me siga. Vamos a repetir un poco. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Esta es la consigna que el Señor nos deja. Por eso damos esta bienvenida a estos jóvenes que nos hacen recordar de nuevo de este compromiso tan grande en la vida cristiana. E incluso lo primero que nosotros recibimos en el bautismo, el primer signo, es justamente la señal de la cruz que el sacerdote y los padres le ofrecen a esa criatura
que está naciendo y que está entrando para pertenecer a la comunidad cristiana en el sacramento del bautismo. Así es que vamos a iniciar y justamente vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor, solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria del Cristo resucitado y hoy, al celebrar a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos comprometamos a llevar tu nombre a todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. En silencio interior, preparemos el corazón para escuchar la palabra de Dios, que hoy nos invita a profundizar en nuestra fe y a contemplar el amor infinito de la Trinidad. Lectura del libro del Éxodo.
En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí, junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo: Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado, y conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Santísima Trinidad. Viva, Viva la cruz de Cristo. viva, Viva los jóvenes. viva. Y aquí especialmente, viva los 45 años de este matrimonio. Un fuerte aplauso también para ellos. Bueno, tomen asiento. Vamos entonces aquí a felicitar en primer lugar 45 años de matrimonio. Miguel Romero, don Miguel, 45 años. Y Nicolasa Jiménez, 45 años. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? 4 hijos. ¿Y dónde están los hijos? Ahí está uno. Y los otros, ateo, memeo, mi otro. ¿Va, ¿Dónde? No sé si ya llegaron. ¿De dónde pico vienen? Por ahí nomás. Por aquí nomás. Vienen para la farra, no para la misa. Yo ya voy. Bueno, muy bien. Sí. ¿Dónde está Julio Eusebia? ¿Cuánto? 43 años de matrimonio también. Un fuerte aplauso para ellos también. Bueno. Tienen que anotarme todito. Bueno, y también rezamos especialmente por la salud de... No sé si los más antiguos le conocen a Faustino Alonso Ortega. ¿Le suena, va? ¿O no? ¿No le suena ese nombre? ¿No? Bueno, Faustino Alonso Ortega fue futbolista de la Albirroja México 86. Da pesa y ve en la partida, Paraguayos, miro a la Mundial 86, ve. Si yo le digo el Gato Fernández, sí, belleta, ¿sí o no? Sí, esa, depende mandó. Bueno. Faustino Alonso Ortega pide oraciones porque está muy enfermo y está en su casa. Así que todos los que nos siguen también por la televisión, para que recen por alguien que nos dio alegría, México 86. Y entonces rezamos por su salud, que está muy enfermo, me dicen, en su casa en este momento. También vamos a rezar por la salud de la señora Carmen. Ella también trabaja con nosotros en Ñandeyara Ñe'e. Nos ayuda siempre con los padrinos. Para aquellos que contribuyen. Más o menos tenemos unos 300 padrinos que mensualmente apoyan para que Ñandeyara Ñe'e pueda seguir respirando, porque con 300 padrinos solamente podemos todavía terapia intensiva lento. Necesitamos por lo menos 600, 700 padrinos para estar un poquitito mejor. Bueno, y después rezamos por los difuntos también, 3 meses de fallecimiento de la señora Rosa Duarte. Bueno, pero lo que hoy nos reúne también al celebrar todos estos acontecimientos tan lindos que nos unen como familia, la gran sorpresa, ¿verdad?, para nosotros es tener, como estaban explicando aquí los jóvenes, esta cruz. Porque la cruz es la que nos identifica a nosotros. Y en esta gran solemnidad que celebramos de la Santísima Trinidad, justamente en la cruz nosotros estamos siempre invocando a la Santísima Trinidad. ¿Cómo decimos? En el nombre del Padre, ¿se dan cuenta? En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahí luego ya viste las 3 personas, un solo Dios. Qué importante, porque nosotros decíamos que a través de la cruz nosotros llegamos a la resurrección. Esta solemnidad de la Santísima Trinidad lo encontramos en toda la historia de la Biblia, de la revelación, como Dios se muestra. Entonces son 3 etapas esenciales y fundamentales como Dios se da a conocer. Manifestación, revelación decimos nosotros. Primero Dios se revela como el Padre. Entonces uno tiene que mirar, por eso el Padre, por eso hacemos aquí en el nombre del Padre, la cabeza, el que idea, el que quiere, el que tiene que maquinar verdaderamente y dentro de su bondad y su misericordia regala todo. Ese evangelio nos decía de San Juan, capítulo 3, versículo 16, 17, 18, leímos hoy, dice, tanto amó Dios, se refiere a Dios Padre,
el amor de Dios Padre, que entregó después ya a su Hijo. Ahí ya viene la segunda, justamente la cruz. Entregó a su Hijo en la cruz por nuestra salvación. Y todo esto, lo que mueve, queridos amigos, el amor siempre es la fuerza del Espíritu. Entonces, es la forma como Dios se está manifestando. Esta es una solemnidad, una fiesta que la Iglesia nos propone enseguida después de haber completado nuestro ciclo de salvación. Después de haber hecho un camino en que Dios se da a conocer, se revela para que el hombre fuese salvado. Y entonces estamos entrando en lo que nosotros le llamamos teología, le llamamos nosotros. Teología es un estudio, es decir, es una forma de pensar, de organizar. Logos en griego quiere decir tratado, estudio. Una forma de pensar y de organizar nuestra cabecita para que podamos entender algo, logos. Todo lo que es logos entonces significa eso. Tratado, estudio, revelación. O sea, tenemos que ser capaces de explicar el sentido de lo que nosotros celebramos. Ese es logos. Y como es logos, teología, entonces theos, Dios. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es entender quién es Dios. Y bueno, no vamos a entrar en todo lo que significa la teología, ¿verdad? Porque si no vamos a tener que comenzar desde Adviento, Navidad, porque todo es revelación de Dios dentro de nuestra historia. Pero los dos misterios más importantes justamente son el de la resurrección, que es el número 1, porque a eso llegamos como objetivo, Dios que salva al hombre, en un plan de salvación que usa la estrategia de la Navidad, es decir, de la encarnación. En el mismo Evangelio de San Juan nosotros encontramos, capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Y Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ya repetí mi, vea, y Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Esa fue la Navidad. Pero ese misterio es una estrategia. Va a ser la estrategia. Vos buscar los medios, pensás y decís, ¿cómo yo puedo dar a conocer este camino de salvación para el hombre? ¿Y cuál fue la mejor idea de Dios para salvarnos? Encarnarse, entrar en nuestra propia humanidad. Y ahí está, Jesucristo. Y por eso San Juan vuelve a repetir y a darnos a entender lo que hoy leímos, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, que se ha revelado, se ha manifestado en su Hijo, envió a su Hijo al mundo, que muere, miren, es capaz de morir por nosotros en la cruz para salvarnos. Y por eso yo agradezco aquí a los jóvenes que hoy nos traigan esta cruz, porque nos hace entender que esta es la forma como Dios se ha revelado, una de las maneras más lindas como Dios se nos da a conocer y sobre todo nos enseña que para llegar a la resurrección, ya Samantha la Viernes Santo, no hay domingo de resurrección, no hay sábado de gloria, si es que antes no hay un viernes de dolor, un viernes de lucha, un viernes de hacer desaparecer toda corrupción, toda cuestión negativa que puede existir en nuestra vida. A ver, vos que está en el medio, tráeme un poco, levantamos una de esas hojas. Va, el apemoña, bebé. Vamos a leer un poco. Levantá así, ante esta cámara poner, a ver nuestro, ahí. Eso, para que a ponerlo más hacia adelante, de allá, bueno, a ver, yo también tengo que leer, a ver qué va dice. El que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. Mira qué interesante lo que escribieron los jóvenes. Levantarnos, si vos movés la cámara, no puede, la cámara no es tan rápida. Bueno, otra vez.
el que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Para llegar a la resurrección, para llegar nosotros a resucitar, a ser hombres nuevos, hombres resucitados, ya se caman de años de Yaracuruzu, baja otro, a ver, otro, hasta que te acostumbres frente a la cámara de televisión. Escuchen que fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo. ¿Saben quién decía eso? Santa Rosa de Lima. Miren un poco, che, qué interesante. Me estoy desayunando, a pesar de que ya es de noche, ya desayunáramos. Bueno, fuera de la cruz, viste que todavía no se acostumbró a la tele, ¿verdad? Eruyeñan de otro, hasta que te acostumbres. Otro, vamos a ver un poco qué es lo que pusieron. ¿Quiénes fueron los que idearon esta frase? ¿Quiénes idearon? ¿Ustedes nomás? ¿Ustedes? ¿Quiénes? Ahí, ellas tres. Ah, muy bien. Vamos a ver. La tercera. Con la cruz, Jesús abierto de par en par la puerta entre Dios y los hombres. Benedicto XVI. Con la cruz, ahí está. Jesús ha abierto de par en par la puerta entre Dios y los hombres. Bueno, un fuerte aplauso para los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, y hay más y más frases, pero como parece que no aprendió, ¿verdad?, a poner frente a la tele, entonces, ahí, hasta que aprenda. Entonces estábamos diciendo que este gran misterio que hoy celebramos es una síntesis, queridos hermanos, porque es una teología. La teología en que miramos que Dios Padre tanto ama al mundo es el que idea, de verdad, todo lo que nosotros tenemos en el mundo es lo que el papá, es la generación, es la vida, es la misericordia. Todo lo que significa la figura del Padre. Pero recuerden que en la Biblia, los hebreos, cuando están hablando del Padre, en realidad es como cuando hablan también de la mujer, cuando hablan de Eva. La palabra ahavá en hebreo significa humanidad, significa la que da vida, la que genera. Y entonces, tanto Adán es para la mujer y para el hombre. Ahavá, Eva, es para la mujer, para el varón y para la mujer. ¿Entienden? O sea, yo soy al mismo tiempo Adán y soy Eva. Y cualquier mujer es Adán y es Eva. Porque la simbología, Adán quiere decir Adamá, tierra, humus. Recuérdate que eres polvo. ¿Y dónde vas a volver? Al polvo has de volver. Eso quiere decir Adam, Adamá. Y Eva, Ahavá, quiere decir recuérdate que tú eres el que da vida, el que engendra. Qué lindo que es esto si entendemos en serio. Porque todos somos quienes engendramos. Pero engendramos vida no quiere decir solamente en el sentido biológico. Ustedes me dijeron que tienen 4 hijos. Bueno, engendraron 4 hijos biológicamente. Pero sobre todo quiere decir dar vida, que quiere decir realización. Y por eso nosotros decimos que somos hijos adoptivos de Dios Padre en el Hijo. ¿Por qué? Y porque no es simplemente el ser hijo de Dios biológicamente, sino que ser hijos de Dios en el sentido de adopción, quiere decir que nos llama y nos da plenitud de vida para que podamos realizarnos. Bueno, esa es la característica del Padre. Todo papá y toda mamá busca lo mejor para sus hijos. Así es que hoy en esta síntesis, cuando celebramos la Santísima Trinidad, estamos haciendo la síntesis del misterio de la unidad máxima de la plenificación del hombre. En síntesis, la felicidad, la realización plena del hombre. Pero para llegar a esa planificación, ahí está, el Hijo.
La revelación, Dios que se encarna, dijimos, hace un camino estratégico para volver a recuperarnos del pecado. Y por eso le estaba diciendo que coincide tan lindo esto de la cruz. Porque cómo el Señor nos salva, a través del sudor, del empeño, de la fuerza, del predicar, del anunciar. Jesús en un momento dice, ¿verdad? Las zorras tienen allí un lugar donde pueden ir a dormir, sus cuevas. Las aves tienen un lugarcito donde pueden ir ahí en su nido. Pero dice el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar la cabeza. Son expresiones para darnos a entender, queridos hermanos, que ya sana curusure. Esa es la vida del cristiano. Es decir, luchar, empeñarse, no quedarse en la vida ociosa. El cristiano que se pone, como decía el Papa Francisco, a balconear. Upeago dice, cora aire mañana y coajina. Veando y coi, veando ahí cristiano, veando ahí juventud, veando ahí país, veando ahí su, veando ahí tua. Neniga tú y le pitare mañana, sino que siempre uno está en acción al servicio de esa misión que Dios te ha dado. Si vos sos mamá, y bueno, como mamá, ayana por tu familia, por tus hijos, por la educación integral. Si vos sos país, ayana por tu parroquia, por tu familia, por la gente que está a tu cargo dentro, por lo menos, de ese territorio. Si vos sos obispo, ayana por tu diócesis, por quienes están ahí contigo. Si vos sos el Papa, ayana por todos los cristianos en el mundo. Oye, preocupana. Se dan cuenta cómo el Papa ahora, León XIV, se preocupa por todo esto de la inteligencia artificial, todas estas cosas. O sea, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros queremos organizar nuestra vida. Bueno, eso quiere decir la revelación de Dios Padre a través del Hijo. Porque ñande yara o hay ñande abute pero esa caja esa ñande lleva tatañina. Eso es importantísimo. Segunda persona. Y luego la tercera. Jesús mismo nos dice, ustedes no se pongan tristes, nos dijo 2 semanas antes de la ascensión, ¿verdad? Antes de la ascensión ya nos iba preparando. No se pongan tristes, porque yo les voy a enviar al Paracletos, al Paráclito. Upea dice ina peonita andendie, upea nemo eta ina upea la nemo perita. ¿Para qué? Y para que seas un joven que vale la pena, una esposa que vale la pena, un esposo que vale la pena. Matecoa después de 45 años, pepe no iba de imagíname. A ver 43 años, pepe no iba de ina. Ya pesa no ya cucho íntimo ina. Bueno, ya pone no ya ni cada uno. Hace 32 años de país, mate, ¿cómo va a ir a bañar? Bueno, la fuerza del Espíritu que tiene que haber en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Eso es celebrar la Santísima Trinidad. Hacemos la unión de todos los misterios que fuimos celebrando de una manera separada. Porque siempre la Iglesia es pedagoga. Es como cuando vos te vas a estudiar, entonces vos comenzás 1er grado, 2º grado, 4º grado, de maestra hoy, una directora hoy, en el la pedagogía. Ahora estudiana, cada grado tiene un objetivo. Cada grado, cada vez ya aprendeta solamente suma y resta. En este otro grado vamos a multiplicar y vamos a dividir. En otro grado vamos a aprender álgebra. En otro grado vamos a aprender la física cuántica. A que vea. Ya se ve, imagina. Ni se anda igual vea. Bueno, y así. ¿Se dan cuenta? Y entonces, así también la Iglesia, como una pedagoga, es decir, que nos enseñan Becatube. Purecito ñañe bueno ya, apeya o la jatamie, apeya pesa ya. Pesa ya ese, apeya una Bacaro, ¿dónde lo llevo? Curero, ¿dónde lo llevo? Apeñan de tu ya, apeña huye purecita lleva.
Nañanera veima, entonces, purecito llegue, bueno. A ver, papá, que te sonda ante moyo. Ay, Jesús se dio. Ve la ñandere coina. Y entonces, ahí está. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fuerza de Dios. Diga, estoy entonces la yapitaré. Y termino con algo que tiene que quedar en nuestra vida. Y por eso el significado de la cruz que siempre hacemos. Yanego siempre lleva la señal de la cruz, ¿verdad? E incluso hacemos también, ahora no veo tanto que se haga, pero yo recuerdo cuando era chico siempre el rosario, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes llegaron a hacer eso cuando eran chicos? Péate o me oirá. Mira, ¿cuántos son los que levantan la mano? ¿Vos llegaste a hacer? Francisco, de ella pues llevé a que vea. Andé Marín, de ella pues bueno, ¿y saben cuál es el significado? Ahí está, la Santísima Trinidad. ¿Por qué? El Padre es el que ilumina tu cabeza. La señal de la cruz comienza aquí. Entonces, ilumina mi mente y se abre la por la señal de la Santa Cruz, para estar iluminados con la presencia de Dios. De nuestros enemigos, por no que la ñañe Eva y la ñandera pichare, de Yurú, porque de Yurú Pipita, de Yurú Argel, de Yurú Aqua, de Yurú Naibaiba, de Yurú Pucú, todo lo que vos quieras, de Yurupé. Cuando nosotros entonces estamos hablando mal de los demás, entonces ya ellas de Yara, en botío ese Yurú, de Yurú ya por la señal de la cruz. Y después, ¿dónde? En el corazón. Justamente, me parece que entendemos muy bien lo que significa la palabra lev en hebreo, quiere decir lo más profundo del hombre, dice la lev, y eso quiere decir corazón en hebreo. Entonces, libra mi mente, ¿verdad?, de malos pensamientos y de malas acciones, para no maquinar cosas negativas. Libra mi boca para no estar luchando ni peleando. Por eso dice de nuestros enemigos. Anila y coño, no, porque cuanto más yabuerula iba y vea o bellarajá para los demás. Y sobre todo para que todo eso se pueda mover con el corazón. Y después termina con lo más común que siempre hacemos. Cuando comenzamos en todas partes, comenzamos con la señal de la cruz, ¿verdad? En primer lugar, ilumina mi mente, Señor. Fortalece mi corazón para que yo pueda ayudar a mis hermanos. ¿Entendiste? Con la cabeza bien pensada y el corazón generoso, voy a poner hombros para ayudar a mis hermanos. ¿Entendés? Pero es Juana ya poa. O pensamente entonces moita lande ati landera pisabiga tu hanguancha la rey putiomi. Si no hay iluminación en tu cabeza y si no hay amor a tu prójimo, jamás vas a poner los hombros por tu familia, ni por tu parroquia, ni por nadie. Porque ya no iluminada. Qué interesante. Y conste que ellos en aquel tiempo no sabían que aquí en la cabeza estaba el cerebro y aquí estaba toda la maquinación había sido, ¿verdad? Ellos pensaban siempre que era el corazón, el centro de la vida. Pero igual, porque el amor es lo que mueve. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir en esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad un Padre que genera, que ilumina, un Hijo que es puro corazón, que nos ama y que da la vida, y entonces la fuerza del Espíritu que para poner hombro y para poder ayudar a los demás. Que así sea. Viva la Santísima Trinidad. Viva la cruz de Cristo. Y viva los jóvenes. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, ahora vamos a ponernos de pie y vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor, donde profesamos los tres elementos importantes de lo que creemos. En Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención rezamos juntos. Santísima Trinidad, escúchanos. Santísima Trinidad, escúchanos. Por nuestra Santa Iglesia, para que los pastores y fieles promovamos el amor a los sacramentos y a la palabra de Dios y trabajemos juntos para la extensión de su reino. Oremos. Santísima Trinidad, escúchanos. Por la unidad de todos los cristianos, para que guiados por el Espíritu Santo y en fidelidad al Evangelio, vivamos la comunión que Cristo quiso para su Iglesia. Oremos. Santísima Trinidad, escúchanos. Por las autoridades civiles, para que promuevan la justicia, la paz y el diálogo respetuoso entre todos los sectores de la sociedad. Oremos. Santísima Trinidad, escúchanos. Por los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, por los ancianos solos, los enfermos, los desamparados y quienes viven en la calle. Oremos. Santísima Trinidad, escúchanos. Por nosotros, que participamos en esta celebración, para que reflejemos en nuestras familias y comunidades la unidad y el amor de la Santísima Trinidad. Oremos. Santísima Trinidad, escúchanos. Vamos a pedir también, especialmente hoy, por los 43 años de boda de Julio y Eusebia y los 45 años de boda de Miguel y Nicolasa. Oremos al Señor. Santísima Trinidad, escúchanos. También rezamos especialmente y pedimos por la salud de Denise, Faustino Alonso Ortega, que fue jugador de fútbol, México 86, también por Carmen Martínez, también por Carmen Barrientos, que piden por su salud. Oremos al Señor. Santísima Trinidad, escúchanos. Y hoy recordamos por los 3 meses del fallecimiento de Rosa Duarte. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Con el pan y el vino, frutos de la creación y del trabajo humano, presentemos también nuestro compromiso de cuidar la vida, la dignidad de las personas y los bienes que Dios nos confía.
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral, ministros extraordinarios de la comunión y de todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos, especialmente que te agradecen hoy, el día de su aniversario de matrimonio. Julio y Eusebia, 43 años de matrimonio. Miguel y Nicolasa, 45 años de matrimonio. Que en Cristo ellos han fundado su familia, iglesia doméstica y sacramento del amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y también rezamos especialmente por nuestros hermanos que hoy imploran por su salud. Denise, Faustino Alonso Ortega, Carmen Martínez, Carmen Barrientos. Y también, Señor, te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Especialmente rezamos por Rosa Duarte, 3 meses de su fallecimiento. Y también te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, nuestra Madre y patrona aquí de nuestra comunidad Caacupemí, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Empieza
hermanos, este es el Cordero de Dios que irá al pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesucristo, el Hijo amado del Padre, se nos entrega como alimento de vida eterna. Acerquémonos a recibirlo con fe. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana. Por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me aparte de ti. Amén.
Vamos a llamar aquí a las dos parejas, 43 años, Julio y Eusebia, vengan aquí. Y el señor Miguel y Nicolasa, vengan aquí. Vengan con sus hijos. Vengan aquí. Por aquí. Eso. Mi nieto, imagina, ¿verdad? Vengan aquí. Pónganse frente a frente, de la mano. Pesa, o yo. Mañana llegué como hace 45 años. Agárrense. Esa. Vení aquí, niña. Ahí, con tu papá o con quién. Ahí, bueno. Ella, Rashbeipo. Esa. Y ustedes la misma cosa, frente a frente. Mañana llegó yo después de muchos años. Allá va. Bueno, vengan más aquí. Vamos a hacer entonces la renovación de los 45 años. Aquí vamos a comenzar con Miguel y Nicolasa. Yo, Miguel, te recibo a ti, Nicolasa, nuevamente como esposa. Prometo ser fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la soledad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Nicolasa, te recibo a ti, Miguel, nuevamente como esposo. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido, hace 45 años que no lo separe el hombre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El beso de los 45 años. Muy bien. Fuerte aplauso aquí para ellos. Muy bien. Ahí. Bueno, ahora aquí los 43 años de Julio y Eusebia. Yo, Julio, te recibo a ti, Eusebia, nuevamente como esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Eusebia, te recibo a ti, Julio, nuevamente como esposo. Y prometo serte fiel en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Bueno, muy bien. Sí, la emoción. Bueno. La muerte no separe. Vea, yo puñan de la lleva. Bueno, ande emocionada y con bueno. Ahora era el beso, ahora el beso. Bueno, fuerza. Ahí está, muy bien. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 3 hijos también. ¿Y dónde están los hijos? Están de vacaciones. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si los jóvenes tienen algún mensaje final. A ver, vengan aquí. Muy bien, vamos a escucharle un poco, que hoy nos traen esta cruz y van a entregar. Hasta hoy entonces queda en nuestra parroquia San Miguel Arcángel y después mañana ya se va a escuchar hacia Areguá, dijeron, ¿verdad? Bueno, Luque. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Kaylee Servín, soy coordinadora del Decanato 8 y preparé un mensaje para los jóvenes. Al principio de la misa ellos presentaron un pequeño mural que en nuestra primera actividad, ese 3 de mayo, cuando recibimos la cruz peregrina, era un rosario con simples bombones que cada PJ iba preparando. El día de hoy, cada una de esas cuentas del rosario se convierten en fotos y experiencias que la cruz nos dejó. Ya me emocioné también para ir. Y nada, quiero agradecerles a cada una de las PJs que estuvo trabajando, a cada una de las comunidades que estuvo recibiendo la cruz. Agradecer también mucho a nuestro decano que siempre estuvo apoyándonos en cada celebración, el Padre Bonifacio. Sí.
Y eso, y también pedirles a la comunidad de Cacupemí que siempre siga rezando por los jóvenes, por las vocaciones sacerdotales y eso porque ya voy a llorar. Gracias. Bueno, yo no sé si esta niña se ríe o llora. ¿Qué es lo que hacía? ¿Te reía o lloraba? Los dos, dice. Bueno, menos mal. Cuando se acordó de la vocación, yo dije, llora por los país, dije, o por la falta de país. Bueno, ¿vos de qué parroquia sos? De Santa María. Santa María, bueno, Santa María. Bueno, un fuerte aplauso para todos los jóvenes. Gracias. Bueno, muy bien. Y nosotros, como siempre, yo ahora quiero aprovechar e invitarle a todos ustedes el 12 de junio, viernes 12 de junio, comenzamos, es feriado nacional y entonces nosotros como Ñande Yarañe vamos a hacer un almuerzo el 12 de junio, viernes, a las 11 vamos a hacer una misa y después seguido con el almuerzo, porque hacemos este almuerzo para recaudar fondos. 100.000 guaraníes cuesta la adhesión y vamos a hacer en el Yacht y Golf Club, ya hacia Lambaré, en el Yacht y Golf Club. Tenemos que ir todo con corbatita y bien peinadito, ¿listo? Va. Ahí vamos a estar a las 11 para la Eucaristía y a las 12 el almuerzo, así que aprovechamos de ese feriado y es como para juntar un poco de fondo y no irnos al fondo, ¿verdad? Como Ñande Yarañe, estamos necesitando un poco de la ayuda de todos para poder respirar un poco de nuevo, porque este año no pudimos hacer al comienzo por tantas otras actividades y también por el cambio de la directiva. Ahora tenemos una comisión nueva dentro de la Fundación Ñande Yarañe y se están ajustando de a poquito de nuevo, así es que les pido a todos los que quieran colaborar y quieran ayudar para participar de ese almuerzo el 12 de junio, que es Día de la Patria también, ¿verdad? La Paz del Chaco. Y al mismo tiempo, yo les invito, como siempre, ¿verdad?, a colaborar porque tenemos, miren Bogallachas, un va en la besa, Pepe Besa, de la alcancía siempre, ¿verdad? Ahí tenemos la alcancía de Ñande Yarañe. ¿Por qué? Y porque nosotros, a través de la alcancía, también recibimos las colaboraciones de aquellas personas que por ahí no pueden, por motivo en otras circunstancias, colaborar, pero colaboran así cuando están con nosotros en la Eucaristía. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Vamos a poner, sí, hay todavía algunas indicaciones de la parroquia. Bueno. Primeramente agradecerle al padre Víctor Luis Cabaña, fundador del primer canal católico del Paraguay, por estar aquí. Gracias, padre, por quererle tanto a nuestra capilla, a nuestra parroquia San Miguel Arcángel también. Que Dios te bendiga y así como estaba explicando usted, que Dios siempre te dé esa sabiduría que todos necesitamos. Gracias, padre. Fuerte aplauso entonces para... Y también un agradecimiento especial por este privilegio de recibir la cruz peregrina de nuestra querida capilla Cacupemí. Y jóvenes, ustedes son el presente, el futuro del Paraguay. Y gracias por estar aquí y por reunir también a esta comunidad. Aquí está en la comunidad de la capilla Cacupemí. Por la confirmación no se llenó, pero seguro, este suele estar lleno, ¿verdad? Gracias, jóvenes. Confío en ustedes y gracias por elegir a la capilla Cacupemí. Y bueno, y a toda la comunidad también por estar presente. Un sábado era fuera de lo normal. Muchísimas gracias por la presencia. Y, por supuesto, gracias al canal Ñande Yarañe, ¿verdad?, por estar también en vivo transmitiendo esta celebración. Fuerte aplauso entonces para nuestro primer canal católico del Paraguay. Nos ponemos de pie y concluimos con nuestra oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, la Santísima Trinidad, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Viva la Santísima Trinidad. ¡Viva! Y viva la comunidad de Cacupemí. ¡Viva! Y viva los jóvenes. ¡Viva! Un fuerte aplauso para todos ustedes. Al concluir esta celebración, vayamos a vivir y a anunciar el amor, la unidad y la comunión, reflejando en nuestra vida el misterio de la Santísima Trinidad. Cantamos.